Hola, ¿qué tal? Estamos en Campañas en el Café, una producción de Acrópolis Multimedios, y nos encontramos en el campus de la Universidad de Jalapa. Mi nombre es Naldi Rodríguez y les voy a presentar a quienes me van a acompañar en esta charla. Leti Rosado, periodista veracruzana. Muchas gracias, Leti. Gracias, Naldi, a ti por la invitación. Muchas gracias. Se encuentra también conmigo Miguel Elorza, columnista y docente de la Universidad de Jalapa. Naldi, gracias. Gracias a todos por estar aquí. En esta edición de charlas de Campañas en el Café nos acompaña el candidato a la gubernatura de Veracruz del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, Pepe Yunes, quien tiene una larga trayectoria ya en el servicio público, 2 veces diputado federal, senador, diputado local y alcalde de Perote a los 27 años de edad. Muchas gracias, candidato. No, muchas gracias, Naldi, Miguel, Leti, un honor poder platicar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar de lleno con estas charlas en el Café, Campañas 2018. Preguntarle, candidato, bueno, prácticamente estamos a un mes ya de que se realice la jornada electoral el próximo 1 de julio. ¿Cómo lo ha tratado? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué visión tiene? ¿Y cómo ha estado este tiempo de campaña? Muy bien, Leti. En primer lugar, nos toca hacer campaña por esta coalición, quizá en el peor momento para los partidos que la integran, especialmente para el PRI, pero contrastado con el trabajo de 22 años, con haber tenido la oportunidad en su oportunidad, visitar prácticamente todos los municipios, muchas regiones, con también el privilegio de haber ya sido parte de algunas soluciones, de haber concretado algunas gestiones, has generado esta campaña un muy buen recibimiento, con entusiasmo. Y aquí está en juego, al momento de decidir, pues, qué tanto importan los partidos y qué tanto importa el candidato, qué tanto importa un color o qué tanto importa el trabajo, los resultados, la cercanía, el estilo de hacer política. Y yo creo que esto segundo es lo que se va a imponer. Vamos a ganar el 1 de julio. Candidato, cuando dice qué tanto importa, usted ha dicho varias veces que Javier Duarte está en la cárcel. Pero ¿qué importancia tiene eso, sobre todo frente a la noticia que acaba de salir que la esposa del gobernador, del exgobernador Javier Duarte, ya hay una orden de aprehensión? Porque de manera recurrente Javier Duarte ha sido utilizado para ganar votos. Porque de manera recurrente en los últimos 12 meses Javier Duarte no solo ha sido utilizado para ganar votos, sino como excusa de faltas de resultados de parte del gobierno del Estado. Este ha sido un gobierno que le ha quedado a deber a Veracruz, que utilizó muy bien el ánimo adverso que para el PRI le significaba la militancia de quien estamos hablando y que de manera puntual logró posicionarlo como el vengador más real al que se le podía creer en función de todo este mal ambiente, de esta indignación, más que legítima para Veracruz. O sea, el estado de ánimo, la malquerencia, la indignación es entendible. También es entendible que un partido político lo utilice. Por eso ganaron la elección en 2016, por eso ganaron la elección en 2017. Ahora lo siguen utilizando porque quieren ganar en el 2018. Nada más que a esa querencia se le está atravesando la falta de resultados. Veracruz está peor hoy, de verdad, que hace 2 años. Y eso pues evidentemente también lo valora y lo pondera la ciudadanía, que seguramente no va a votar por lo mismo. En ese sentido, candidato, ¿cómo ha visto la actuación de la Fiscalía General del Estado? Y a mí me gustaría preguntarle, adelantarnos un poquito, si usted gana el 1 de julio, ¿trabajará con el fiscal actual? No sé si ahí sí se podría generar una condición de autonomía, que hoy no la hay, No la hay en la Fiscalía, como no la hay en muchos de los contrapesos institucionales que tendrían que evitar excesos y que tendrían que hacer imperar una normalidad democrática. ¿Qué sí voy a hacer desde el 1 de diciembre? Lo estoy diciendo aquí en Acrópolis, lo vuelvo a ratificar para que quede esto claro como un ofrecimiento público. Haremos valer que todo el andamiaje institucional que genera contrapesos, que evita que haya excesos en corrupción, en abuso de poder, en conflicto de intereses, pueda estarse garantizando, llevando a esos órganos gente que tenga un interés con la sociedad y menos compromiso con el gobierno y con los partidos. Y a mí me parece que eso es parte de lo que se debe ofrecer desde el gobierno, porque es desde el mismo gobierno
donde se inhibe esa imparcialidad. Entonces, no podemos avanzar si institucionalmente no le damos a nuestros órganos autónomos, a los poderes establecidos, la plena autonomía que permita que vaya generándose equilibrios. ¿Se ha convertido en un brazo ejecutor la Fiscalía General? Nosotros lo estamos viendo, ¿no? Y lo vemos desde dos perspectivas. Y sí quisiera aclararlo para que esta sea la nota y no lo que segundo voy a decir. El PRI y personalmente tu servidor no tiene compromisos con nadie que no sea la ley. Queremos que se cumpla con la ley el caso que sea de quien se trate con toda la fortaleza. Quien haya incurrido en delitos, en abuso de poder, que tenga una sanción, que haya una consecuencia. Esa es la nota. Lo otro es que se está utilizando con cierto sesgo, porque tal parece que se persigue y se pone ante el escrutinio público y ante la ley solo a quienes no pactan, solo a quienes no negocian, solo a quienes no se pasan y se ponen otra camiseta. Y eso es evidente, vaya, eso ya la gente lo está notando y se les tendrá que revertir. Va a ser muy difícil que el partido en el gobierno gane esta elección. Y entre las dos opciones que quedamos, a mí me parece que tiene la gente que empezar a ponderar resultados, preparación y propuesta en sí misma. Y no tengo la menor duda que entre todas, pero más entre estas dos, yo represento la opción que le puede dar salida a los problemas de Veracruz. Candidato, a propósito de que lo que decía Leti de la Fiscalía como brazo ejecutor, usted decía los órganos autónomos que no son autónomos. En ese sentido, ¿qué piensa del IBAI, de la CEAP y si se está viviendo en Veracruz una elección de Estado? No se está viviendo el contrapeso y el equilibrio a nivel estatal y yo creo que en gran parte de los estados que sí se vive a nivel nacional y que nos ha permitido avanzar democráticamente. El primer ejemplo, yo fui diputado en el 2004, diputado local. Ahí había una división de los escaños y de los votos en el Congreso casi en mitad. Y lo que se hizo entonces fue ver cómo se prefabricaban mayorías, que te significan aprobar presupuestos y que te significan aprobar nombramientos. Cuando de lo que se trata, y ha sucedido a nivel nacional desde el 1997, en donde un solo partido no tiene mayoría, es precisamente generar acuerdos en donde lo que se privilegie es el interés de la sociedad en esos órganos de representación. De nada va a servir que creamos más órganos autónomos si esos se nutren por cuotas de partido, Miguel. De nada va a servir que se logren esos espacios que tienen que atar la mano a los abusos del poder, a los excesos públicos, si no se está cumpliendo con el criterio de que deben servirle a la sociedad. El caso del ejemplo que les puedo decir hoy es el del IBAI. Ustedes imagínense que un ciudadano, con base y fundamentado en el derecho que le concede el artículo 6 de la Constitución, el sexto constitucional le dice que tiene derecho al acceso a la información. Y ese mismo artículo te dice que hay un principio que es de máxima publicidad. Y en su derecho alguien dice, oye, yo quiero saber del dinero que estamos nosotros contribuyendo y que nos lo quita de la bolsa el gobierno, cuánto se utiliza para pagar comidas del gobernador y qué tipo de vino toma. Estoy aquí inventando un ejemplo. Pues si el órgano que va a velar por el derecho del ciudadano cumple su tarea, pues seguramente va a exhibir si el gobernador está pagando con recursos fiscales, con recursos de los impuestos del pueblo, botellas de miles de pesos para la comida de un vino, o si no lo está haciendo. Si yo como gobernador sé que me van a revelar esa información, seguramente ya no compro con cargo a ustedes esa botella, compro agüita o agüita de Jamaica y eso se hace público. Si es que hay un órgano que está interesado en cumplir con este derecho del ciudadano que es acceder a la información pública. Pero si en contrario tenemos un órgano que va a estar viendo cómo se puede dirimir la información,
¿Cómo se puede justificar que esa información no es pública, a lo mejor por seguridad nacional? Pues simple y llanamente se siguen reproduciendo los mismos vicios. Y eso vale para todos los órganos autónomos. Vale para el IBAI, vale para la Comisión de Derechos Humanos, vale para el ORFIS, tendrá que valer para la Fiscalía Anticorrupción, para la Fiscalía General, que tendrán que ser autónomas y que no tendrán que responder al interés de quien manda. Y hoy aquí la Fiscalía General pues está sujeta a mucha sospecha. Como está sujeta a mucha sospecha la doble moral y el doble lenguaje de Acción Nacional, que mientras se trate de cuando son oposición a nivel nacional, no quieren fiscales carnales, pero cuando hay dudas evidentes en los hechos, simplemente se genera un silencio de complicidad. ¿Trabajará con Jorge Winkler? Yo voy a trabajar con quien de alguna forma esté en los órganos autónomos y cumplan con lo que establece sus leyes orgánicas y la propia Constitución en términos de autonomía. Pero lo que sí haré es que los nombramientos que a mí me correspondan presentar tendrán que responder al interés público y al interés de la sociedad. Y en ese sentido no saben cómo se va a avanzar en el Estado. Democráticamente, en transparencia, combatiremos la corrupción, porque va a haber contrapesos y porque va a haber órganos que están trabajando para la gente y no para el gobernante. ¿Qué es lo que no van a ver? Que si la sociedad, el día de la elección, vota para darle 20 votos en el Congreso al PRI y dividir los otros 30 en el resto de los partidos, no voy a estar ni generando compromisos, ni negociaciones, ni tráfico de influencias, ni generar bolsas, ni gestión para que haya transfugismo y yo pueda tener el control del Congreso. Yo voy a ser particularmente respetuoso de eso porque desde ahí se parte y eso pasó en esta legislatura. Quienes llegaron por un partido, el que haya sido, se pasan a otros partidos solo para construir mayorías prefabricadas que no llevan el respaldo del voto ciudadano. Los ciudadanos no le dieron el número de votos que hoy tiene el partido en el gobierno el día del comicio, el día que lo votaron, y yo creo que eso lo tienen que castigar ahora que tienen la oportunidad de volver a votar. Candidato, esta movilidad de militantes del PRI a otros partidos, especialmente Morena, ¿le pega? Yo noto que hay más cooptación hacia el gobierno y yo creo que tiene que ver porque los cuadros referentes del partido pues mantuvieron a lo largo de décadas una relación muy estrecha con el gobierno del Estado. Yo lo que estoy viendo hoy es que se están reproduciendo fenómenos e imágenes que acompañaron al PRI en temas de simulación a lo largo de mucho tiempo. Yo estoy viendo que muchos de los que aparecen en una foto no necesariamente están expresando voluntariamente apoyo en esa foto, aun cuando la política también es una guerra de percepciones y esas fotos tienen un sentido. Lo que antes jugaba en nuestro perjuicio, hoy está jugando a nuestro favor. No tengan duda de que el 1 de julio muchos más votos, pero muchísimos más votos de los que hoy están pronosticando para el PRI se van a contar en nuestras actas, porque la gente está viendo en lo que estamos ofreciendo una propuesta seria, una propuesta que además no nace de la promesa, es una propuesta y una oferta política que tiene detrás acciones concretas que ya se verificaron. ¿Cuál es mi ventaja, Miguel? ¿Cuál es mi ventaja, Leti? ¿Cuál es mi ventaja, Naldi? Que yo puedo llegar a cualquier región y no decirles voy a hacerles este camino si votan por mí o voy a apoyar a este sector si votan por mí, sino porque ya los apoyé con esa tranquilidad de conciencia que ya vieron cómo trabajo, es que yo quiero postularme, porque desde el gobierno del Estado se puede hacer mucho más de lo que ya hemos hecho y no desde otra posición. Candidato, tenía otra pregunta, pero usted acaba de utilizar su experiencia y lo que ya ha hecho como argumento. El candidato del PAN, Yunes Márquez, dice exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia son, la diferencia, se agradece la pregunta, la diferencia son kilómetros de carreteras. La diferencia son cientos de millones de pesos vinculados a equipamiento de muchos municipios, sin importar su color.
La diferencia son miles, literalmente miles de millones de pesos que en época de crisis en el Estado llegaron a apoyar a cañeros, a cafeticultores, a ganaderos, sin que mediara un moche, sin que mediara una recomendación, de manera directa y de manera puntual. Entonces, pues a mí me parece que el contraste es particularmente favorable para su servidor. El tema de una administración exitosa, si se le quiere conceder, en donde hay apalancamiento, deuda, y en donde hay el flujo y el acompañamiento de gobierno federal, sin que se le acredite nunca mérito a los recursos federales que llegaron para los andenes, para el foro, para el bulevar, pues es evidentemente usar medias verdades y no decir la verdad tal y como es. En mi caso, todo ha sido gestión del gobierno de la República, que ha llegado en los momentos más complicados económicamente para el Estado. Me parece que no hay comparación, Candidato, tenemos una situación delicada en materia de seguridad pública. Hay dos temas que duelen mucho a la sociedad. Uno es el de desaparecidos y tenemos ahora en este año un segundo lugar a nivel nacional en feminicidios. Y en abril acaban de declarar que fuimos el primer estado en feminicidios. Entonces, yo tengo cifras para que se valga la comparación, Aldi, entre lo que pasó en el último año de Javier, que la violencia fue hacia arriba. Nadie está diciendo que la violencia estaba estabilizada o que venía a la baja. La violencia venía hacia arriba. Quienes nos escuchan recordarán el pavor y el miedo que había en el 2016, porque aumentaban los feminicidios, porque había homicidios, de periodistas, asesinatos de periodistas, empresarios, candidatos, secuestros, feminicidios. Así venía. La gente estaba tan cansada que optó por un discurso que le ofreció resolver este problema, que venía en ascenso en 6 meses. ¿Y cuál es la sorpresa? Con los mismos datos, con las mismas estadísticas. Bueno, pues que eso no tan solo mantuvo tendencia, sino que se aumentó. Solo en el 2017, comparado con el 2016, que reitero, para que no haya duda, veníamos muy mal en el 2016 en materia de seguridad, pero el 2017 fue muchísimo peor. En secuestros aumentaron 11%, en extorsiones más del 50%. Fuimos el segundo lugar en feminicidios, solo en el 2017. Recibimos 2 alertas de género y en lugar de responder, pues parece que les dijeron que hicieran todo lo contrario. Sigue las amenazas hacia los periodistas. Hoy han sido expresamente amenazados candidatos. Todos los días nos despertamos, aunque ayer hayan dicho lo contrario, con un paisaje de nota roja aterrador, que lo que yo en todo esto reafirmo es que la gente por lo menos no pierde su poder de indignación y de externar preocupación, porque por más que veamos decapitados, por más que veamos secuestros, por más que veamos cadáveres en las calles, nosotros no podemos pensar que uno solo es todo, que uno solo es suficiente para como sociedad replantear muchas cosas. El actual gobierno no va a ganar con su partido la elección, que no haya duda, no está entregando buenas cuentas. ¿Cuál es su propuesta en esa materia? En esa materia... Inhibir y también darles respuesta a las familias. En el caso de desaparecidos necesitan paz y necesitan justicia. Sin duda. Y eso tiene que ver con que en atención a lo que argumentamos anteriormente en Aldi, tengamos instituciones serias que generen confianza. Una institución como la Fiscalía General que no esté trabajando para los intereses de imagen del gobierno, sino que esté cumpliendo con su deber de representar en medio de procuración de justicia a la sociedad. Es la representación de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer de cara a un tema tan delicado, tan estremecedor, como es el de miles de jóvenes desaparecidos? El primer problema es que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en saber cuántos son y que no hay una confianza en la institución. Buena parte de la inercia que significó la alternancia en 2016 fue, con razón, una presión de la falta de credibilidad en esas instituciones y que hoy, lamentablemente, por lo que se consigna en los medios, también se han triplicado su uso. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad? Mira, quien nos oye,
En materia de seguridad, como en cualquier propuesta, si no se dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto cuesta hacerlo y de dónde va a salir el recurso, es simple y llanamente demagogia. Es estar diciendo lo que la gente quiere escuchar y son las mismas promesas que cada elección la gente señala como que ya no deben de existir y con razón los ofusca. Yo en materia de seguridad estoy comentando lo que vamos a hacer y son 3 ejes particularmente. El primero es fortalecer nuestro marco de derecho y va desde la mano institucional. El grave problema de la Procuración de Justicia, la gran impunidad que existe, se encuentra en el momento de integrar la carpeta de investigación, lo que antes era la averiguación previa. Es ahí donde hay que poner mucho énfasis, dotar de recursos. Y también tiene que ver en los trabajos de prevención, que quiere decir tener policías que realmente inhiban el delito. Y para eso tienen que estar preparados, tiene que haber un número, tienen que estar equipados, ellos se tienen que sentir acompañados por parte de la sociedad con más prestaciones, con mejores recursos y tienen que tener además todo un equipo de inteligencia, de tecnología que permitan hacer inteligencia. Eso en 6 años le va a costar al Estado 16,000 millones de pesos, ya lo dije. Vamos a pasar a un número de casi 22,000 policías en operación, hoy están en menos de 13,000 y vamos a generarle prestaciones y un aumento salarial que los homologue con la Federación. 13,000 millones de pesos que vamos a utilizar del ramo 028 de las participaciones, que son los ingresos de libre disposición. Hay que saber de finanzas públicas para poder encontrar esas economías y esos recursos. Eso ya lo tenemos detectado. ¿Usaría toda la infraestructura que está construyendo, que dice el gobierno actual que está construyendo, las cámaras, la remodelación del C4, etcétera? ¿Sirve eso para su proyecto? Nosotros estamos ponderando en este presupuesto 6,000 cámaras más. Pero la pregunta y lo que dije ahora en el encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, nosotros necesitamos policías, muchos policías, bien equipados, confiables y que tengamos además capacidad de respuesta rápida. Si tú tienes una cámara que te va a permitir ver el convoy y no tienes capacidad de interceptarlo, nada más vas a ver cómo pasa, cómo delinque, qué se lleva y por dónde se va. Y pues sí, tienes la evidencia grabada y ojalá que se pueda posteriormente para evitarlo. Pero lo interesante de tener una cámara y buena policía es que en el momento en el que tú detectes un movimiento delictivo, pues lo inhibas, le caigas, le muevas, que no se cometa el ilícito. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se presenta en campañas? Y es donde yo me quiero diferenciar. Es una cuestión muy clara, que se dedican a decir lo que la gente quiere escuchar. Pues te pueden decir 10,000 cámaras como 100,000, pero no te dicen cómo las pagan. Te dicen que van a tener tecnología, pero no te dicen cómo la van a acompañar, con qué número de policías, cuánto cuesta y de dónde sale el recurso. Y entonces estamos también nosotros siendo permisivos a esas prácticas que nos ofenden porque tratan de vernos la cara. Yo estoy ofreciendo de manera puntual qué hacer, cómo hacerlo, cuánto cuesta y de dónde sale, en temas de seguridad como en temas de reactivación económica. A pesar de toda esta propuesta y que sabemos que es uno de los más preparados, ¿sigue siendo Pepe el rival más débil? No, yo creo que soy el rival más fuerte. Yo creo que vamos a ganar esta elección. Se nota en los recorridos, se nota en ciertos sondeos. Obviamente empieza a percibirse ya en un nerviosismo que está llevando a los excesos, a todo el aparato gubernamental, y eso simplemente es porque no les dan los números, porque ven que una propuesta viene en caída evidente, otra viene subiendo y otra sigue manteniendo este respaldo popular. Esa es la realidad. ¿Cómo qué excesos encuentra usted? ¿Cómo qué excesos se encuentra? Bueno, pues el exceso de tener 7,000 millones de pesos de ingresos de libre disposición en el 2018, o sea, ingresos para quienes nos escuchan, que pueden utilizar en lo que quieran, que no vienen etiquetados y que en lugar, por ejemplo, de empezar a generar una posibilidad de pago que reactive la economía,
en los proveedores, en los constructores, en mucha gente que quebró, que hoy está desamparada porque prestó un servicio o hizo una obra amparado en un contrato contra un gobierno que no sabe de colores. En ese esquema, en lugar de empezar a generar con claridad este tipo de pagos a obligaciones institucionales que además van a generar una reactivación económica, lo utilizan, no los 7,000 millones de pesos, pero te suben en un 300% el presupuesto de las despensas. Hombre, la gente que está necesitada, qué bueno que se les dé una despensa. Y si puede ser más cara y más abundante, mejor. Y si puede ser diario, también. Pero la obligación que tiene el Estado con esa gente es generar condiciones de trabajo, con un ingreso suficiente que le permita por su propio mérito resolver sus problemas. Y en ese sentido no lo está haciendo el gobierno. Entonces, si tú ves que se aumentan los programas sociales en víspera de una elección, en todos los sentidos, con despensas, con tarjeteros, con recursos directos a madres de familia, no se aprovecha esta oportunidad de recursos para reactivar la economía, para fortalecer el aparato productivo, que es el que va a generar empleos, que es como se resuelven los problemas de marginación, pues te hace pensar que la prioridad y el enfilamiento de los recursos y de la estructura está más hacia elecciones y calendarios que hacia generar condiciones de crecimiento y de solución. Candidato, hacemos una pausa, es breve y regresamos a Campañas en el Café. Soy Ángel Lara Platas, te espero en punto de las 13 horas. Acompáñame para estar bien informado por En Vivo Veracruz. Gracias por continuar con nosotros en Campaña del Café. Ahora empezaremos una dinámica. Ya saben que Acrópolis Multimedios está junto a la Universidad de Jalapa, entonces les hemos pedido a los estudiantes de licenciatura y de maestría que nos generen preguntas para hacérselas a los candidatos y las tenemos aquí. Candidato, usted solito. Yo la leo. Dice, ¿cuál es su postura ante las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? De total y completo respeto. Yo fui un diputado que modificó la Constitución, particularmente el artículo 1, en donde se genera un marco vinculado hacia los derechos humanos. Y entonces el control difuso constitucional que tiene que ver con el marco de los derechos humanos es fundamental, y las sentencias y los fallos de los organismos internacionales particularmente, pero los que se sesgan en materia de derechos humanos son prioritarios en la construcción de sentencia y de política pública. A veces parece una carta de buenos deseos, digo, en materia de estas recomendaciones que ya ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no se acatan al 100% por parte del Estado mexicano. Estamos obligados constitucionalmente y bueno, yo participé en la reforma constitucional para darle ese grado. Vamos a ver qué dice por aquí. Preguntan, ¿qué estrategias tiene para erradicar la inseguridad en el Estado? Lo comentábamos, pero es fortalecer el marco de derecho, y yo creo que si me permiten podemos centrarnos en este, que es un tema toral. El grave problema nacional es la impunidad. 97% de los ilícitos quedan sin castigo, solo 3%. Entonces, de nada sirve que nosotros estemos modificando leyes para aumentar cargas y de impunidad
si no aumentamos la probabilidad de que quien incurra en un delito enfrente ese castigo. Tú puedes hacer penas de 100 años, pero si sabes que no te van a agarrar, a castigar, pues de alguna forma no te disuade. Tenemos que aumentar las penas y tenemos que aumentar la probabilidad. Y es ahí donde nosotros vamos a hacer un esfuerzo en Veracruz. Y vamos, dentro de la Fiscalía, respetando su autonomía, a generarle recursos precisamente en la instancia donde, como lo decía hace un momento, se integran lo que eran las averiguaciones previas, hoy las carpetas de investigación, que digamos es el eslabón más frágil de toda la cadena, que es lo que permite que haya impunidad, y la impunidad asociada a la corrupción o a los actos delictivos o a los femicidios, pues de alguna forma nos agravia a todos como sociedad. Qué pena ya es que déjelo ahí. Te va, Miguel. ¿Cuál cree que es la mayor necesidad del Estado? Reactivarlo económicamente. Un Estado tan rico, un Estado con tantas potencialidades, no puede permitirse el nivel de marginación en la que vive más de la mitad de su población. Con muchísimo orgullo los veracruzanos decimos que somos los primeros productores, Miguel, en producción de carne, en hato ganadero, en producción de azúcar, en producción de cítricos, somos los segundos productores en café, somos el único estado que genera energía en todas sus modalidades, incluyendo la nuclear, tenemos yacimientos de gas, tenemos el 30% del agua y tenemos más de la mitad de nuestra población viviendo al día en condiciones de pobreza. En política, la razón de la política, para mí, Miguel, y se lo digo a quienes nos escuchan, es el de aprovechar todos estos recursos públicos, todas las instancias, para que la gente pueda superar su condición, para que haya más oportunidades, para que haya más justicia en la sociedad. Entonces, aquí esto no se logra si no es generando empleos y generando estabilidad económica. En esa materia, candidato, también los indicadores nacionales, INEGI, por ejemplo, nos hablan de que ha ido a la baja el crecimiento económico en el estado de Veracruz, por ejemplo, generación de empleos. Sin duda. Primero, el Producto Interno Bruto Estatal en el 2017 cayó en más de un punto. El país creció en 2.6, lo he dicho prácticamente en todos los foros. El debate nacional es si el 2.3 o el 2.6 que creció el Producto Interno Bruto Nacional es suficiente para darle respuesta a la demanda, por ejemplo, el trabajo de los jóvenes que vienen saliendo de universidades como la Universidad de Jalapa. Y ese es el gran debate. Ahora imagínense en dónde vamos nosotros a debatir cuando aquí no hay crecimiento, hay decrecimiento, y cuando no hay un proyecto contracíclico de parte del gobierno. No es utilizar la campaña para atacar por atacar, y a mí me gustaría dejarlo muy claro, esto es sustentado. Tú tienes que utilizar los recursos, el presupuesto y el gasto como un instrumento contracíclico cuando hay recesión. Y el gobierno lo está utilizando para regalar dinero, no para activar la economía. Y no tan solo eso, ya el primer trimestre del 2018 marcó también una dinámica recesiva de nuestra economía. Entonces, esta administración al Estado de Veracruz le ha fallado, ha utilizado un muy buen pretexto, ha sabido manipular la molestia ciudadana, el encono que generó una mala administración que con razón agravió a los veracruzanos, pero pues el único usufructuario ha sido un partido que está haciendo no está haciendo nada bueno para el Estado. Por eso vamos a llegar nosotros con el apoyo de quienes nos escuchan el 1 de julio. Una pregunta más, candidato. Se parece. ¿Qué opina de los derechos humanos? Hay total y completa posición a favor de los derechos humanos. Aprovechando la pregunta, el matrimonio igualitario, el aborto. Mira, yo creo que el gobierno y el gobernante tiene que dejar a un lado sus creencias y su posición. Mi posición personal pues, es muy vinculada hacia los preceptos religiosos en los que yo me inculqué, de respeto a la vida, de respeto a la familia. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo les voy a inculcar a mis hijos en la medida que mis hijos lo acepten. Pero el gobernante tiene que hacer valer la ley, y en materia de derechos humanos y en materia de libertades la Constitución es muy clara.
y así como en el artículo primero consagramos el respeto a los derechos humanos, ahí de manera directa está intrínseco, por ejemplo, la no discriminación y el aplicar la ley para todos y el fortalecer libertades. Entonces, son dos cosas particularmente distintas que hay que cuidar que nunca se junten. Mi posición personal es una, mi posición pública es muy clara. Nada al margen de la ley, y la ley no puede, y la ley debe evitar actos de discriminación y de violentar libertades. Finalmente, de mi parte, candidato, ha habido muchas voces últimamente, bueno, prácticamente desde que arrancó la campaña, de por qué ahora usted descubre, ¿no? Todo lo que se vivió en la pasada administración estatal, que por qué no lo dijo antes, que por qué si ya lo sabía nunca lo denunció. Esa es una manera de descalificación, lo vimos en los debates, lo dice mucha gente en las redes, muchas con razón, muchas otras, pues me parece que en el marco de una estrategia. Es una posición muy clara. Yo he denunciado lo mismo que denuncio hoy desde siempre, y de manera puntual a la actual administración también hay evidencias periodísticas. Yo les agradezco mucho siempre el esfuerzo a quienes hacen buen periodismo, porque por lo menos consignan con fecha cuál es el sentido de las declaraciones. Si yo tengo declaraciones acusando actos de corrupción y además el compromiso de perseguirlos hasta sus últimas consecuencias desde abril del 2015, públicas, en plena administración, o tengo, por ejemplo, declaraciones puntuales en donde señalaba que la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación frente a la PGR no podría haber desistimiento ni traslado a la Fiscalía General del Estado, porque era evidente que había un conflicto de interés puntual. Entonces, es más un mecanismo de descalificación que una acusación seria. ¿Por qué no presentó una denuncia? Pues porque un senador de la República no fiscaliza, no es auditor. Un senador de la República, bueno, he escuchado la barbaridad, es que era presidente de la Comisión de Hacienda, y la gran pregunta ahí, la Comisión de Hacienda, ¿qué tiene que ver con que alguien se robe el dinero o con que alguien no lo use? Un senador de la República tiene otras funciones. Tampoco lo hicieron los presidentes municipales, ¿eh? No hay una sola denuncia de un presidente municipal, que tampoco es su chamba, que haya ido al Ministerio Público a decir que investigaran actos de corrupción, porque no era su chamba, tampoco era la mía. De ganar, ¿habrá cacería de brujas? No, cacerías de brujas nunca. Mira, Veracruz necesita, Leti, parar en el camino. Llevamos una vorágine de 15 años de violencia política, de malquerencia entre grupos, que han significado hasta transfugismo de un partido a otro. Esa violencia, esos esquemas de descalificación, a mí me parece que ya en muchos casos trasladó a violencia física, a violencia en materia de inseguridad. Lo que yo sí puedo ofrecerle a los veracruzanos es una oportunidad para sosegarnos, para que se haga valer la ley, para quien haya incurrido en excesos tenga sanciones. No va a haber ningún tipo de complicidad, porque nunca la ha habido, pero va a haber la oportunidad de que nadie se sienta perseguido, de que podamos resurgir, de que podamos generar un bloque en el cual todas las corrientes, de todos los lugares, de todos los estratos, puedan participar en recuperar el camino que está demandando Veracruz. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, candidato, la última pausa, y regresamos con la otra cara del candidato, la cara más personal e íntima. Regresamos.
Bienvenidos a Campañas en el Café. Recuerden que nos encontramos desde la Universidad de Jalapa y es una producción de Acrópolis Multimedios. En este tercer bloque, candidato, queremos conocer un poco a la persona. ¿Cómo es usted? Platíquenos. Yo sé que viene usted de una familia muy tradicional, tiene 47 años de edad, tiene 3 hijos, y es originario de Perote. ¿Cómo ha sido la figura paterna en su vida? Tengo ya 48, voy para 49, Naldi. En Ya septiembre le estoy cumplo quitando. 49 años, pero se agradece, Naldi, se agradece. Ya le hizo el día. Yo no tengo duda de que la cuna explica destino y hay que tratar de que en términos de estatus social no sea esa una regla, hay que romperla. Hoy en la realidad, pues ciertamente el lugar donde naces, si naces en la ciudad o si naces en la sierra, si naces en una familia con más medios que en una familia en condiciones de pobreza, va a explicar cuál va a ser tu tipo de vida, tu calidad de vida, tus posibilidades de realización. Y yo en ese sentido creo que fui privilegiado. Provengo de una familia unida, una familia sí muy amalgamada en valores y en principios, en donde buena parte de la emoción social, de reconocer contrastes, de entender que tiene uno que servir de algo para los demás, se explica en el ejemplo de mi papá, sin duda. Y mi mamá y mi abuela materna, como mi abuela paterna, pues han sido también referentes, porque siempre muy cercanos, siempre muy solidarias. Entonces, buena parte del tema vocacional, de entender que la realización personal era en la política como un instrumento de servicio a los demás, se explica en ese entorno. De verdad es que fueron muy buenos ejemplos. Esta pregunta ya es muy obvia, pero bueno, es como que parte de la política, ya se enraizó en la política y sobre todo en los candidatos. 3 libros que le hayan marcado la vida. Ya no las deberíamos de saber. Sí, ya. Es más, tendría que sacar que espérame, esa aquí ya la tengo. Van muy de las manos. Mira, y es según el momento y es según el tema. Un libro que yo recuerdo mucho, muy gratamente, y si te das cuenta cómo son las lecturas, el entorno, lo que te va explicando en función de tu vocación, fue la tetralogía autobiográfica de José Vasconcelos, y particularmente el Ulises Criollo y La Tormenta, que digamos son los 2 primeros volúmenes. Ahora, cuando lo lees a los 17 años, pues lo ves con una lógica que cuando lo lees, porque lo he releído 10 años después, realmente ya tiene otra lógica. Pero ese libro fue uno de los libros señeros, me inspiró mucho la figura de José Vasconcelos, cómo se da la transición en los últimos años del porfirismo, cómo era ese México, los años de construcción revolucionario, posteriormente pues ya su confrontación de Vasconcelos con lo que fue el esquema de partido hegemónico, ¿no? que privó hasta el 96. Ese sería el primero. Y hay porque me pides 3, hay 2 libros, hay 2 libros fundamentales. Uno que es el de John Rawls, que se llama Teoría de la Justicia. Es un libro un tanto denso, pero es un libro que explica temas de justicia y de justicia social, y te vuelves a sentir identificado con ese tema. Seguramente un arquitecto aquí le estaría hablando biografías de otro tipo de temas, pero desde niño, desde cuando lo vas leyendo, vas generando consistencia en los temas de interés. John Rawls, Teoría de la Justicia, parte de reconocer que debe de haber un esfuerzo de redistribución en la propia persona, por lo que decíamos, porque la dotación de bienes o de insumos originales marca destino, y uno tiene que lograr que la sociedad parta lo más posible de piso parejo, que el hecho de que si tú eres de una familia acomodada o si vives en una ciudad y no en otro lugar, no te vaya generando hándicaps en contras. Entonces ahí hay una teoría bien interesante del velo de la ignorancia, que yo creo que me voy a agotar el tiempo si aquí la platico, pero vale la pena para quien les interese el tema darle una leída. Y otro que también premio Nobel, se llama Desarrollo y Libertad, es de Amartya Sen, premio Nobel de Economía, y es también un tema de justicia social bajo un enfoque de capacidades. Y te dice
que la pobreza es multidimensional, que tiene que ver no solo con ingreso, que tiene que ver con la concreción de derechos y sobre todo de libertades, y que tú tienes una opción para resolver problemas de pobreza en tanto más democrático sea el régimen o el gobierno que esté participando. Hay otro libro que ese es recomendable, de verdad, ahorita me estoy acordando, una novela, lean Los Miserables de Víctor Hugo, y es sobre lo mismo. Son temas de desigualdad, ¿no? Entonces, pues es como monotemático el tema, pues son los que me gustan. Bueno, otro, ahorita el que estoy leyendo es el Sapiens de Harari, léanlo, eso está bien interesante. Bien interesante. Candidato, No, bueno, el Sapiens en inglés se llama de Animales a Dioses. Animales a Dioses. Altamente recomendable. habla usted de un personaje de la historia de México muy interesante, muy querido y muy odiado, que es Vasconcelos. Vasconcelos el filósofo, Vasconcelos el político, Vasconcelos el educador, Vasconcelos el revolucionario, Vasconcelos el amoroso. ¿Con cuál Vasconcelos se identifica usted? Con el de la primera etapa. El Vasconcelos fundamentalista, de derecha recalcitrante, evidentemente no se parece en nada al Vasconcelos de la época maderista. Pues quien nos lee y escucha debe saber que, por ejemplo, la frase de sufragio efectivo, no religión, no reelección, que es de Madero, de la Revolución Maderista, es de él, o él participa, o por mi raza hablará el espíritu de la Universidad Nacional. Entonces, el Vasconcelos idealista, el Vasconcelos que se brinda con la inteligencia superior que le caracterizó en servicio de la gente, y lo hace a través de la universidad. Esa frase de Kennedy de que hoy no vengo a decirles qué voy a hacer por el país, sino vengo a preguntarles qué pueden hacer ustedes por el país, es muy similar a la del discurso de toma de posesión de Vasconcelos como rector, que le dice, hoy no vengo a decirles qué voy a hacer por la universidad, tenemos que preguntarnos qué puede hacer la universidad por este país. Y luego es el primer sector de educación. Es un discurso muy bonito, casi nadie lo conoce además. Sí, vale la pena. Sí. Candidato, un defecto y una virtud de su persona. Ahí sí, qué bueno que pidieron nomás un defecto, porque aquí me iba yo a acabar la entrevista, pues hay muchísimos. No, virtud y defecto. Defectos, yo creo que todos los que van acompañados con la condición humana, menos el de la avaricia, menos el de la corrupción. Especial interés he puesto a lo largo del tiempo de no reproducirlos. ¿Qué se me acusa como defecto? Quizás un exceso a la concertación. ¿A la? Concertación. Quizás como político muy... Lo ven como un hombre calmado. Ese es el tema. Uno de los defectos públicos que me señalan es el de que se agota a lo mejor de más la posibilidad de diálogo para que podamos caber todos. Y eso, pues de alguna forma me ha generado una imagen que han utilizado. Pues, si me van a pegar con eso, bienvenido sea. No me van a poder pegar porque sea yo corrupto, porque sea yo venal, ¿no? Y la virtud, pues eso yo lo dejaría más a que alguien pudiera señalarla. ¿Cuál podría yo poner? Yo creo que me he esforzado a lo largo del tiempo en ser un hombre confiable. ¿Perseverante? Confiable. Quizás perseverancia me falta, pero más confiable, ese podría ser un defecto, que me falta más disciplina y más perseverancia. Vean, hay muchos casos de perseverancia y de audacia que lamentablemente pues no van conmigo, por lo mismo, porque no me gusta avasallar. Hablábamos hace un rato antes del corte sobre pues esta época de campaña, poco más de mes de campaña. ¿Cuántas horas duerme? ¿Come a sus horas? ¿No come a sus horas? Como se darán cuenta, la comida no es un problema. Yo traigo reservas para esta campaña y muchos otros años más. Duermo 6 horas, 5 horas al día. En este tiempo, por regular, duermo 7 horas, 6 horas. Y como a veces, como todos en campaña, a veces 10 veces al día y a veces ninguna, pero no tengo problema con la comida. ¿Qué música escucha? Me gusta la trova. A mí me gusta toda la música. Por ejemplo, rock en tu idioma, pues me Chavorruco. Marcó. Pues ya no sé si chavorruco, porque esa era mi época. Ya estoy ruco, ya no estoy chavo. Pero la trova cubana,
A mí me gusta mucho la trova cubana. Me gustan varias de Silvio Rodríguez. Una canción paradigmática de Silvio Rodríguez, en mi gusto, es por ejemplo El Necio. Otra de Silvio Rodríguez, Te doy una canción. Me gusta mucho Óleo de mujer con sombrero, impresionante. Y después de él, Pablo Milanés. Ahí me gusta La vida no vale nada, o Quién pisará las calles nuevamente, que es un himno a la caída de Allende. Mi corazón late a la izquierda, claro que sí. Los temas que me apasionan son de las minorías, son de la pobreza. Me gusta la canción de Renuncia. Hombre, estamos hablando de los desaparecidos. Hay un compositor de trova que se llama Víctor Heredia, argentino, y si ustedes oyen la canción de Todavía cantamos, pues es un tema de las desapariciones de la dictadura de hace 40 años en Argentina, con Videla. Y pues es un tema que estamos reproduciendo aquí, que no se valoró en su oportunidad para el partido. Los gobiernos del PRI evitaron que esto que estamos hoy pasando sucedieran en muchas décadas, cuando era lamentablemente réplicas atroces en toda Latinoamérica. ¿Cuándo fue la última vez que fue al cine? No, voy seguido al cine, pero iba más antes al cine. Iba con mis hijos, con mi esposa al cine por regular cada domingo de matiné por muchos años. Pero cuando eran niños y cuando ya son jóvenes, o sea, primero con su agenda y luego ya con películas comerciales. Sí tiene tiempo que no voy al cine, pero iba mucho al cine. ¿Star Trek? No. ¿La Guerra de las Galaxias? No soy tanto de ciencia Avengers. ficción. No, esos ya son para mis hijos. Candidato, tiene... Como que hacia allá se ha sesgado, yo creo que por eso hemos dejado de ir al cine. Más de cómics y más de Marvel. A mí las películas, yo creo que yo soy más viejo por mucho que todos ustedes, pero estas películas con cierta carga de derecho y de juicios, o los thrillers de asesinatos y de investigación, esos son los que nos gustan. Tiene usted 3 hijos, candidato. ¿A alguno le interesa la política y de interesarle lo apoyaría usted? Sí, sin duda, pero yo he tratado de que no vivan mi vida política como parte de la suya. Y yo creo que es bueno por toda la pasión, toda la intensidad que desborda la actividad y que se desbordan en campañas. Y yo, por ejemplo, hoy los veo muy solidarios y no saben que es uno de los resortes más grandes, lo mismo que mi esposa, de los resortes más grandes para echarle ganas, para darles la satisfacción de un triunfo. Pero al final del día, el resultado no va a cambiar su vida, no forman parte ni ganando forman parte de lo que va a ser el que su papá pueda ser gobernador, ni perdiendo forman parte del proceso. Yo creo que eso es bueno. Si le gusta la política, evidentemente yo tendré que darle el sentido de lo que debe ser la política. No los veo tanto ahí. Yo estoy para apoyarlos en lo que ellos decidan. Pero bueno, sí que quede claro, y aprovecho la pregunta, el vuelo y la bateo. No veo la política como algo patrimonial, como algo familiar, como algo que se herede. Entonces, en ese sentido, no van a ver nunca. ¿No va a ser diputado? No. Ni alcalde. Ahora sí. Alcalde. No, desde luego que no. Sí, no. Aprovechando, hace rato hablaba de las dictaduras en Argentina, ya habló de música, la trova cubana, habló de literatura. Pero veo que te gusta a ti también, Miguel. Me gusta mucho el óleo de una mujer sin sombrero, es una de mis preferidas de Silvio. Silvio Rodríguez. Hay uno que se dice, no hacen falta alas, ¿no? Ah, claro. No hacen falta alas. Para alzar el vuelo. Para alzar el vuelo. No, pero no hace falta alas para ser más bello. Sí. Basta con los brazos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. Es que la trova de Silvio es para recitarla, para los que no cantamos. ¿Qué poesía le gusta? No, poesía, pues esas. No soy tanto de poesía. No soy tanto de poesía, no conozco muchas. He escuchado mucha poesía, que no podría decir en 5 minutos, pero no, pues de las decimonónicas, ¿no? La de Amaro Nervo, la de Vida, ¿no? La del Bate, Salvador Díaz Mirón, Gloria, pero no me la sé.
Es difícil. Sé que usted era un gran lector, o es un gran lector de un gran escritor. Unos dicen que es poblano, yo digo que es nuestro Cervantes, Sergio Pitón. Bueno, sí. Sí, es yo no sé si sea poblano, yo lo asumo como veracruzano. Lo asumimos como veracruzanos, pero parece que es Pero pues, poblano yo creo que hay de que asumir nacimiento. como Agustín Lara. Claro. Es donde quiere ser y donde su cariño y su gozo se hace presente. Y él dice Una que era la joya enorme de Jalapa. pérdida, ¿no? Como don José Iturriaga también a lo largo de mucho tiempo, un hombre que se formó académicamente solo y con una inteligencia privilegiada. Veracruz es rico y Jalapa es rico en cultura, y ese tipo de espiritualidad la vamos a recuperar, porque es otra forma de ganarle terreno a la violencia, rescatando, arrebatándole los espacios públicos con expresiones culturales, artísticas, a los malos. ¿Le gustan las redes sociales? No soy tan bueno para las redes sociales, pero no cabe duda que es el camino, ¿no? Yo, por ejemplo, en las mediciones que nos dan, en la elección del 12, pues era importante en algunos lugares interactuar con las redes sociales, pero no era significativo para hacer política en el resto del Estado. Hoy es imposible pensar que se puede tener posicionamiento si no es a través de las redes sociales, y particularmente el Facebook. Entonces le dedico tiempo, no como quisiera, pero me empiezo a involucrar. No me gusta mucho el tema del anonimato, no me gusta mucho el tema de la manipulación, porque para quienes a lo largo de mucho tiempo hacían política a través del anónimo, a través de la calumnia, les costaba más trabajo porque tenían que ir tirando papelitos allá en Perote, o tocar la puerta, o hacer una llamada. Hoy, bueno, pues este tipo de instrumentos, te das de cuenta que están hechos para ellos. Hay que tener mucho cuidado. Candidato, ¿alguna pregunta más? No, sí, pero ya no nos da tiempo. ¿Algo más que quiere agregar? Agradecerles mucho, de verdad agradecerles mucho, agradecerle a Acrópolis, agradecerle a ustedes tres, agradecerles a quien se tome el tiempo de seguirnos, a la Universidad de Jalapa, a su rectora, a su rector emérito, de verdad con mucho reconocimiento. Y yo creo que sí, el último comentario sería de reflexión, porque yo cada vez que llego a una universidad, y creo que se los platicaba hace un momento fuera de la charla, y veo a los jóvenes, no cabe duda que es ahí donde se van fraguando sueños. Yo desde que estoy en la universidad definí que mi realización profesional era a través del ejercicio público, de un ejercicio público bien entendido, o sea, generando distancia, indignación de la corrupción, tratando de que las cosas caminaran bien, pensando siempre en la gente que necesita de mayor acompañamiento para ensancharle oportunidades, pero es desde aquí, desde las aulas de una universidad, donde uno encuentra afinidades con quienes van a ser tus amigos, tus compañeros de viaje, de realización, y yo espero que hoy muchos de los que se estén formando aquí encuentren a partir de ya un mejor Veracruz, un Veracruz que les permita encontrar en los hechos una palanca de crecimiento para realizarse en felicidad, en tranquilidad, en plenitud, con el acompañamiento material, que es el deseo para todos los veracruzanos. Muchísimas Muy bien, gracias. pues agradecerle entonces, candidato, muchas gracias por su visita. Gracias, Leti, gracias, Miguel. Esto es Campañas en el Café, una producción de Acrópolis Multimedios. No olviden seguirnos en Facebook como Acrópolis Multimedios y en Twitter @semacrópolis. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias.